Buenas tardes, mis amados. Nuevamente estoy compartiendo con ustedes la palabra de verdad, la palabra profética para este tiempo profético que estamos viviendo. Sabemos que cada vez estamos más cerca, como siempre, de la palabra de Dios, del cumplimiento profético, que sin lugar a duda ocurrirá en el tiempo de Dios, por supuesto, no en nuestros tiempos. Uno quiere saber. El hombre siempre quiere saber lo que va, el porvenir, cómo va a pasar, cómo le va a venir las cosas, y a veces hay personas que se atreven a poner fecha, inclusive días que no están en las Escrituras. Jesús dijo, ni los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Entonces, es mejor confiar y esperar en el Señor. Sabemos que puede ser en cualquier momento. Jesús dijo, ciertamente vengo en breve. Amén, sí, Señor. Ven, Señor Jesús. O sea que es inminente, puede venir en el tiempo de Dios. Y uno tiene que estar por eso a la expectativa, esperando la venida del Señor. Siempre por eso debemos estar preparados para los hechos, acontecimientos que sin lugar a duda ocurrirá. Como siempre, la palabra de Dios se ha cumplido a través de la historia de su pueblo, la palabra profética. Toda la palabra se ha cumplido. Se ha cumplido la palabra profética que anunciaba el nacimiento de Jesús, el lugar donde nacería y por todo lo que el Señor Jesús iba a pasar. Todo estaba profetizado. Era necesario que todo lo que estaba en las Escrituras se cumpliese en el Señor Jesús. Y de igual manera, por supuesto, su segunda venida. Está hablando en los Evangelios, Apocalipsis, en las Escrituras, nos anticipa. Por eso es la palabra profética más segura que tenemos, que es la palabra de Dios, que sin lugar a dudas se cumplió, se cumple y se cumplirá. Por eso debemos estar cada vez más cerca del Señor. Buscad al Señor, dice, mientras pueda ser llamado, pueda ser hallado. Llamarle en tanto está cercano. O sea, mientras tenemos tiempo de acercarnos a Dios, aprovechemos la oportunidad que tenemos ahora, porque vendrán días en que desearán y no podrán, porque el tiempo se terminará y la puerta se cerrará y nadie podrá entrar. Es ahora tu oportunidad para que vuelvas a Dios y reciba la verdad en tu corazón, que es Jesucristo. Por eso estamos compartiendo en este tiempo la palabra de Dios, la palabra de Dios, que es infalible, que es verdad. Por eso estamos compartiendo esta verdad. Estamos compartiendo el libro de Efesios, los propósitos de Dios, el propósito de Dios para cada cristiano. Hay propósitos que son específicos. Y qué bueno saber. Y el propósito de Dios también tiene como cuerpo, como iglesia. Hay propósito de Dios para nuestra vida. El hecho de ser llamado por Dios, salvado por Dios, redimido por Dios, haber nacido de nuevo, es porque Dios tiene un propósito para mi vida. Nada es casualidad. Lo importante es saber cuál es su propósito y qué estoy haciendo conforme a ello. Hay propósitos de Dios que son claros y sencillos. Ya hemos compartido en Efesios. Dios quiere que seamos santos y sin mancha, por ejemplo, delante de Él. Que seamos semejantes a la imagen de su Hijo. El propósito es que seamos para alabanza de su gloria. Fíjense cuánto propósito. Y vamos a seguir compartiendo. En Efesios capítulo 4 estamos compartiendo el verso 11 en adelante. Estamos viendo el propósito de Dios. Dios mismo, Jesucristo, estableció, fíjense que estaba en su plan establecer apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Estaba en los planes de Dios y los capacitó, o sea, para llevar a cabo la misión. O sea, Dios nos llama y nos prepara, nos da todo lo que necesitamos para cumplir el propósito de Dios. No depende de mis recursos, sino de los recursos inagotables de Dios, que están a nuestro alcance por misericordia. Por eso seguimos compartiendo.
La finalidad es para perfeccionar a los santos. Es un propósito de Dios, perfeccionar a los santos. Ya hemos compartido todo acerca de perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. O sea que cada iglesia tiene un ministerio y que cada don de cada cristiano puede integrar en cada ministerio de acuerdo a su capacidad para justamente lo que vamos a compartir ahora. Nuevamente otro propósito. ¿Para qué? Para edificar el cuerpo de Cristo. Fíjense qué expresión, qué maravillosa la palabra de Dios. En primer lugar, Dios llamó a los apóstoles, profetas y maestros. ¿Con qué finalidad? ¿Con qué finalidad? Para capacitar, perfeccionar a los santos, o sea, todos los santos que lleguen a una madurez espiritual, que sean capacitados. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Y cuando esto se va cumpliendo, ¿qué sucede? Para edificación del cuerpo de Cristo. Qué maravillosa la palabra, edificar el cuerpo de Cristo. Y tenemos que partir de una premisa del fundamento que depende solamente del Señor. El Salmo 127:1 dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Tenemos que saber que el que edifica es el Señor. En vano trabajan los que la edifican, aquellos que hacen a su manera, a su recurso, a su proyecto, a su programa. Pero cuando dependemos de Dios, que es Él que edifica, nada de lo que hace será en vano. Y esto es importante, porque cuando llegues a la presencia de Dios y no has obrado de acuerdo a la voluntad de Dios, has perdido tiempo y no tendrás ninguna recompensa. Yo en este tiempo digo: Señor, por favor, no quiero hacer sino solo tu voluntad, para que nada sea en vano. Amén. Entonces, fíjense qué importante. Si Jehová no edificare en la casa, en vano trabaja lo que la edifica. Es fundamental, fundamental. Jesús dijo en Mateo capítulo 16, el verso 18, cuando Pedro confesó que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús dijo: esto no te lo llevó carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y la puerta del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Sobre qué iba a fundamentar? Edificar la iglesia. Yo edificaré mi iglesia. No a través de Pedro, sino a través de los dichos de Pedro, que estaba confesando la roca eterna, la roca de los siglos, que es Jesucristo. El que confiesa como Pedro que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, forman parte de la iglesia espiritual, de la iglesia de Dios, de la verdadera iglesia de Jesucristo, siendo Cristo la cabeza de la iglesia. Y esto es fundamental. No es el Papa, no es el hombre, es Jesucristo la cabeza de la iglesia. Y Jesús dijo: yo edificaré a mi iglesia. Tenemos que partir de esto que es fundamental, que es Jesucristo, que es Dios el que edifica. ¿Cómo lo edifica? Por medio de su palabra. Y esto es importante por su palabra. Por eso el Señor Jesús dijo en Mateo, por ejemplo, capítulo 7, del verso 24, es una ilustración para que veamos la importancia de aquel que puede edificar sobre la roca. Y dice así, por ejemplo, del verso 24 al 27, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y la hace, la compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron viento y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundamentada sobre la roca. Pero cualquiera quien oye estas palabras y no las hace, la compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia y vinieron ríos
y soplaron viento y dieron con ímpetu contra aquella casa, y fue grande su ruina. Y cayó y fue grande su ruina. Esta es una comparación para que nosotros entendamos. Cuando uno habla de edificio, de edificar, es como levantar un edificio, una casa, un departamento. Sería extenso poder hablar de todo esto, de los cimientos, solamente el énfasis es la edificación. Pero todos sabemos que una casa tiene su comienzo y tiene su finalización, que tiene que ver con terminar la obra. Y ese es el proyecto que está en el corazón de Dios, de cada cristiano. El proyecto de que la obra que Él ha comenzado en nosotros, la perfeccione hasta el día de Jesucristo. Entonces, por medio de la palabra, el que oye esta palabra y la hace, la comparará a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Esto es lo fundamental. Hay personas que saben mucho de las Escrituras, hay personas que ni siquiera conocen a Dios, pero conocen las Escrituras, pero que nada tiene que ver porque su vida no viven conforme a las Escrituras. O sea, mayor condenación es saber y no hacer. Entonces ha edificado su casa sobre la arena. Lo que tenemos que hacer para cumplir el propósito de Dios, edificar sobre la palabra de Dios. La palabra que es Cristo, la roca eterna, el verbo encarnado, que es Jesucristo, la roca eterna. Si edifica tu casa, tu vida sobre Jesucristo, va a ser de bendición. Por medio de la palabra se edifica entonces. Jesús dijo, para edificar el cuerpo de Cristo. Los apóstoles, pastores, maestros, evangelistas, son los que tienen la responsabilidad de capacitar a todos los santos para la obra del mismo. ¿Para qué? Para edificar el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo conforman todos los redimidos, todos los cristianos que han recibido a Cristo como su Señor y Salvador, que forman parte del cuerpo de Cristo. Por eso, cuando cada uno está cumpliendo su función, el cuerpo se va edificando. Y qué hermosa la ilustración que el apóstol Pablo utiliza del cuerpo. Algunos utilizan el edificio, otros el cuerpo, la familia, para ilustrar la importancia de la unidad, la importancia de que todos nos necesitamos y que somos importantes para Dios. Pero fíjense que el cuerpo crece armoniosamente. No es que crece una oreja y la otra no, o el ojo más grande, no, perfectamente todos los miembros del cuerpo crecen de igual manera en el cuerpo, si no sería un deforme. Pero fíjense qué maravilla es la obra de Dios en cada hijo de Dios, en cada cristiano. Por medio de la palabra y por medio de los apóstoles, pastores, maestros, evangelistas, profetas, son instrumentos, maestros, que Dios ha dado dones, capacidades, con esa finalidad, justamente, para edificar el cuerpo de Cristo. Qué importante. Y por eso cada cristiano, los apóstoles y maestros, tienen la responsabilidad de enseñar la palabra. No están que las personas sigan a los apóstoles, profetas. Eso sería algo terrorífico. Tenemos que guiar que las personas sigan a Jesucristo, no que sigan al hombre. Lamentablemente, como hubo en la iglesia de Corinto, hay muchas personas que siguen a las personas y no siguen a Dios, siguen a los líderes. Tenemos que tener cuidado, uno debe seguir a Jesucristo. Uno a veces adora más a los ídolos, a sus líderes, pastores o profetas, más que a Dios a veces. Tenemos que tener cuidado. El que debe recibir toda la honra y la gloria es Jesucristo. Y Dios estableció a estos siervos justamente para llevar la palabra de Dios y por medio de ello
edificar a cada cristiano, a cada hijo de Dios, para que sigan a Cristo. Siempre Jesucristo debe ser el Señor, como cabeza de la iglesia, como Señor de cada cristiano que ha nacido de verdad. Esto es importante. Entonces vemos qué importante. Entonces, por eso dice que los primeros cristianos, en Hechos capítulo 2, versos 41 y 42, los que habían recibido la palabra, dice, fueron bautizados. Y se añadieron como 3,000 personas. Y perseveraban, dice, en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en las oraciones y la comunión unos con otros. Fíjense qué importante. Perseveraban justamente en la doctrina de los apóstoles, que es la doctrina de Cristo, que es la palabra de Dios, que ellos solamente son voceros de Dios, que hablan la palabra de Dios para justamente que los cristianos puedan perseverar, puedan crecer, puedan ser edificados en la palabra de Dios. Esto es fundamental. Y cada cristiano, a partir de las capacidades que el Señor me ha dado, somos también instrumentos de Dios para edificar a la iglesia. Por eso 1 Pedro capítulo 4 verso 10 dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. O sea que cada cristiano que ha nacido de nuevo, si ha nacido de nuevo, tiene un potencial, tiene una capacidad dada por Dios, que ese es el propósito de Dios para ejecutarlo, para edificar el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, ¿cuántos cristianos que se han apartado, que no están poniendo en acción sus dones, su capacidad dada por Dios con esa finalidad que fue dado para provecho, para edificar el cuerpo de Cristo? Fíjense qué importante. Este es el propósito de Dios, para edificar el cuerpo de Cristo. A través, en primer lugar, tenemos que saber que Jesucristo, su palabra, Dios, si Jehová no edificara la casa, en vano trabaja. Y Dios y Jesús, a través de su palabra, edifica a su iglesia. Él dijo, yo edificaré a mi iglesia. Utiliza a los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros con esta finalidad de perfeccionar a los santos, para que los santos puedan ejercer su capacidad también y puedan funcionar en el cuerpo de Cristo para su desarrollo, para su edificación. Este es el propósito maravilloso de Dios. ¿Qué lugar ocupas tú en la iglesia? ¿Cuál es la capacidad que el Señor te ha dado? ¿Qué estás haciendo en este tiempo? ¿Estás sirviendo al Señor? ¿Y cómo lo estás haciendo? Porque eso dependerá también la recompensa que recibirás. Si lo hace a partir de los recursos de Dios y bajo la guía del Espíritu de Dios, tendrá recompensa, porque nada, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y fíjense qué maravilla. No quiero perder tiempo. Dios, Señor, por favor, quiero estar haciendo lo que tú quieres que haga. ¿Le has preguntado al Señor qué quiere que haga? ¿Cuál es la capacidad que me diste? ¿Lo estás ejercitando? ¿Lo estás ministrando? ¿Sos parte del cuerpo de Cristo? ¿Sos un miembro activo en el cuerpo de Cristo? ¿Te estás desarrollando espiritualmente juntamente con el cuerpo de Cristo? Es para que meditemos y pensemos. Porque Cristo viene a buscar a sus amados. Y pronto Cristo vendrá. ¿Cómo estás? ¿Estás listo, preparado? Por supuesto, no es que nosotros dejamos de hacer cosas, no, estamos siempre en actividad haciendo cosas, porque Él vendrá cuando Él lo decida, está en el tiempo de Él. Pero debo estar listo siempre para darle la gloria a Dios. Amén. Oremos al Señor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque solo tú puedes edificar. Gracias, Señor, por tu palabra de verdad que permanece para siempre. Gracias, Señor, por los siervos que son consagrados, entregados a ti, que tú has establecido con esta finalidad de
perfeccionar a los santos, Señor, por la obra del ministerio, para edificar el cuerpo de Cristo. Padre, gracias, que podamos ser instrumentos en tu mano de edificación a través de tu presencia, de tu ministración, a través de tus siervos y a través de las capacidades que tú nos has dado, que podamos estar siendo de utilidad, que podamos ser de bendición, de edificación. Y de esta manera, alegrar tu corazón. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. 20 minutos.